Y después de este reportaje, nosotros ahora nos acercamos hasta el mundo del balonmano, lo hacemos con el Balonmano Soria y concretamente con el segundo entrenador del equipo, que es Boyan Chopenko, que está con nosotros. Y que bueno, pues en primer lugar le vamos a dar la bienvenida y en segundo pues también la enhorabuena por parte de esa primera victoria del conjunto soriano en esta liga, en esta nueva etapa dentro de la División Honor Plata. Bienvenido. Gracias. Y Gracias. muy buenas noches. Y bueno, lo segundo, pues eso, enhorabuena también porque, vamos, lo decíamos también en el inicio de temporada, iba a costar, iba a ser algo difícil, iba a ser algo en el que hasta que llegara la primera victoria había que tener a lo mejor un poquito de paciencia porque había que hacer mucho trabajo. Pero ha llegado y lo importante sobre todo es ya no la victoria, que también, los puntos, que también, sino a lo mejor cambiar un poquito la tendencia, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Creo que al final el equipo lo necesitaba mucho. También al final Plata es duro, lo sabíamos y necesitábamos, ya que el trabajo estaba, porque es verdad que se está trabajando muy bien tanto en pretemporada como estas semanas. Faltaba esos 2 puntos que al final que es lo que todo el mundo desea, que cuando llegue el partido ganar y acabar con buenas sensaciones, contentos y por fin llegó. Bogdan, que sobre todo cuando uno prepara un partido como el de Santander, después de venir también de ver lo que ha hecho contra el Barça, un Barça Athletic que, vamos, lo pudimos ver, era un mareo constante, era un ritmo muy elevado, a pesar de ello se le compitió también. Lo prepara de una forma diferente, cada partido va a ser muy diferente el uno al otro. Bueno, al final yo creo que también hicimos bastante autocrítica, tanto Uriol como yo, nos sentamos y vimos un poco qué es lo que podía estar fallando en cuanto a planteamiento de partido. Creo que nos dimos cuenta que a lo mejor estábamos dando mucha información a los jugadores y decidimos también reducir un poco la información en la preparación de los vídeos o un poco el plan de partido, dar menos información, dar un poquito más de libertad en cuanto a lo que es, sobre todo en el aspecto ofensivo, sí que decir un poco lo que buscamos en cada momento, pero tampoco saturar mucho de información al jugador, sino que se sienta más libre y creo que funcionó, creo que fue muy bien y luego la preparación de partidos, que cada rival es distinto y sí que al final tienes que ver vídeos, tienes que ver un poco, pues, un poco las sinergias que decimos de jugadores o yo qué sé, jugadores que destacan más dentro del equipo o el sistema mismo, cómo defienden, cómo atacan. Pero bueno, eso, al final de este partido fue un poco dar un poco más de libertad, menos información y quitarles también un poco la presión de alguna manera de tenéis que hacer esto así, así y así. No, Claro, porque imagino... Disfrutar, salir a disfrutar y a ganar. Claro, en esos partidos anteriores, claro, imagino, no voy a decir como en la universidad a lo mejor el taco de información que se puede llevar, pero imagino que sí, sobre todo, claro, uno tiene en la cabeza cuando prepara en el staff técnico todas las circunstancias, todas las formas de ataque, las tendencias que tienen de tiro, las tendencias que puedan tener en cuanto a la defensa, las transiciones y demás. Claro, meter todo ese concepto que uno quiere meterlo y además siempre con una buena intención para que el jugador tenga toda esa información, a veces tenéis que mirar también, ¿no?, hasta qué nivel es contraproducente y hasta qué nivel buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, también al final el partido de Ibiza, por ejemplo, era el primer rival y es verdad que nosotros lo preparamos muchísimo. O sea, vimos, creo que ha sido el partido que más vídeos hemos analizado, tanto Uriol como yo, creo que nos llegamos a ver casi 20 vídeos para ver a cada jugador un poco, porque tenían muchas incorporaciones nuevas y queríamos también pues dar información de cada jugador y te ves 3 partidos de uno, 3 de otro, 3 de otro y al final te vas a una locura de partidos que también acabamos muy fatigados esa semana de la preparación. Pero, por ejemplo, contra el Barça sí que teníamos un poco más de referencias, porque era un bloque que, bueno, la mitad eran juveniles el año pasado y era más fácil analizar, porque al final en 1 o 2 partidos veías a casi todo el mundo participar. Y a los jugadores creo que también es verdad que al principio quisimos como darles muchísima información para que ellos también pues, tuvieran más herramientas, que decimos nosotros. Pero bueno, este partido, por ejemplo, no significa que no diéramos, sino que al revés, intentamos como ser más concretos en la información y en vez de dar 5 cosas sobre cada jugador, dimos 3. Y creo que también al jugador le fue mejor, porque luego llega un punto que estás en la pista y bueno, nosotros hemos sido jugadores y todo lo que te han explicado, pues al final te acuerdas de 3 o 4 cosas y al
final buscamos eso, que lo realmente importante, pues que lo tuvieran muy presente. Uno se fija en la figura del segundo entrenador y siempre suele tener uno la imagen de, bueno, con la libreta apuntando con la pizarra las estrategias, los cambios que habíamos hecho, intentar sobre todo al primer entrenador, que es el que está normalmente de pie, desgallitándose en el banquillo, sí. Intentar luego ir corrigiendo. ¿Cómo es también un poquito ese trabajo que se suele hacer entre Uriol, entre sí, yo creo que nosotros la verdad que lo tenemos muy hablado y por ejemplo Uriol está muy encima o muy focus en según qué cosas y yo desde el banquillo también intento transmitir un poco la calma, el analizarlo un poco más en frío. Es verdad que yo también llevo un poco el tema de estadísticas, estar viendo, yo qué sé, por ejemplo, de dónde te están lanzando, cómo vamos en porterías y los porteros también, si están mal, qué jugadores puede ser que tengan más minutos y tengan más fatiga. Un poco eso, la información de los datos, pues al final la suelo gestionar yo junto con Juanma, que es nuestro delegado que también está ahí apuntando, haciendo un trabajo espectacular, la verdad. Y luego también el tema de las rotaciones, de, ostras, pues con Uriol, mira, veo a este jugador cansado, que hay veces que él no le da. O lo tiene en cuenta, pero necesita que alguien más también le diga, mira, pues yo también pienso así. Y es verdad que coincidimos muchas veces en muchas cosas. Siempre hay alguna que a lo mejor él me dice, no, vamos a aguantar un poquito más y ningún problema. Pero sí que es verdad que yo creo que la forma que tenemos de ver el balonmano es muy parecida, dentro de que cada uno pues tiene sus pequeños matices, pero yo creo que hacemos un buen trabajo, que al final nos coordinamos bien y entendemos bien cada uno, pues yo entiendo muy bien el rol que él me pide y creo que lo estoy cumpliendo y me esfuerzo cada día para hacerlo, igual que yo sé lo que yo también le exijo a él, porque al final yo creo que yo también le tengo que exigir ciertas cosas a Uriol para que esto sea mutuo y de resultados positivos. Al final es un poco lo que hablamos en la presentación, que preguntábamos un poquito pues también cómo había surgido la relación, cómo había sido esa llamada también para poder venir hasta aquí, hasta Soria, y es el, bueno, saber que había ciertos entendimientos, que las referencias que teníais uno del otro y ver cómo va engranando, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque al final es complicado, o sea, cuando dejas tu zona de confort y te vas a un sitio que, bueno, puedes pedir referencias, pero al final siempre es más fácil cuando estás con alguien que sabes que te vas a llevar bien o que vas a tener una cierta complicidad, siempre te lo pone más fácil. Y creo que tanto a nivel personal tenemos muy buena relación, que también creo que es importante, como a nivel profesional, que al final los dos creo que tenemos el mismo objetivo, que es llegar lo más alto posible en el mundo del balonmano. Y eso creo que es también parte de que al final los dos trabajemos unidos para llegar al objetivo de esta temporada y ya pensando en nuestro futuro también profesional. Te quería preguntar también, ¿es muy diferente cuando uno está en la Liga Catalana, cuando está o en ligas también superiores, pero claro, sabemos que hay grupos que prácticamente es Cataluña, prácticamente sí, dentro de las diferentes divisiones. Cambiar esa escena para uno que lleva toda la vida criándose allí, salir a otros sitios como pueda ser Soria, porque claro, no es lo mismo un viaje de fin de semana, meterse con un equipo, a salir y hacer la salida y volver, que el día a día cambiar de una ciudad totalmente distinta, ¿no? Sí, a ver, y es verdad que yo estuve hasta los 22 años en Granollers, que es donde siempre he jugado y entrenaba también a niños pequeños, y luego me fui a Mallorca y estuve allí jugando y entrenando también, y es verdad que Mallorca, por ejemplo, está en el grupo de Valenciano y también son muchos viajes. O sea, cada 2 semanas coger el barco o el avión para irte a jugar a Valencia, a Murcia, y un poco lo que es el tema de los viajes, pues bueno, no me viene de nuevo. Sabía que al final en Primera Nacional hay muchos viajes que son más largos. Cataluña lo bueno es que tienes un grupo solo de catalanes, que el viaje más largo es 1 hora y media, una hora y media. Y el nivel para mí, por ejemplo, yo cuando salí de Cataluña dije, ostras, a ver qué me encuentro un poco por ahí. Y es verdad que, ostras, hay grupos que hay mucho nivel. Creo que al final el balonmano Primera Nacional, al haber 6 grupos y, ostras, han mejorado mucho. Siempre te encuentras en cada grupo 3, 4, 5 equipos que ya son casi profesionales, que tienen jugadores, fichajes y una manera de trabajar ya pensando en plata. Luego siempre tienes alguno que está peleando por no bajar y luego los típicos equipos que están en media tabla, que bueno, poco a poco pues van intentando lo que es aumentar el nivel de su equipo. Pero en Cataluña es verdad que hay una manera de trabajar muy parecida en general. Creo que al final la base de la escuela catalana se nota bastante, sí, en la manera de jugar, en las continuidades de los jugadores, la toma de decisión. Al final son cosas que se trabajan desde muy pequeñitos.
También en Cataluña se trabaja mucho en edades muy tempranas el mini balonmano, que al final ahí hay mucho estímulo, es correr todo el rato para aquí y para allá, mucho pase, mucho bote, y creo que eso es importante también, porque ya sé que hay comunidades que juegan en campo grande desde pequeños. ¿Qué pasa? Que hay menos goles, hay menos acciones, siempre hay un niño que es muy bueno y se hace todo el campo botando y lanza portería. En cambio, en Cataluña se juega en espacio más reducido y eso también es bueno porque creo que condiciona que haya muchas más acciones y el niño pues tenga en un partido, pues en vez de tocar solo una vez el balón, pues que pueda tocar 10 veces el balón, ya es importante para él. ¿Qué te parece también el trabajo de cantera que se hace aquí? Bien, la verdad que ya te digo, yo desconocía un poco lo que es la base en general, o sea, sé un poco Ademar, los típicos que yo me había jugado cuando era en la base de Granollers, sí que los conocía, Valladolid, Ademar, Aranda mismo, Burgos, pero en Soria no, la verdad que nunca había jugado ni contra Soria, ni había estado en Soria y bien, creo que al final hay mucho trabajo, hay mucho potencial también. Y creo que las cosas se están haciendo bien. Que este año creo que ha cambiado un poco también la liga de la base. Antes jugaban en La Rioja y ahora empezarán a jugar otra vez, creo, en Castilla. Y eso se va a notar, porque al final es un plus. Es verdad que hay mucho viaje, que a lo mejor te cansa. Se lo va a notar el club, sobre todo en Sí, tesorería, ¿verdad? Pero creo que para los chicos, por lo que tengo entendido, al final es un salto también de partidos más intensos, contra rivales que, ostras, que al final estarán es un poco más duro, ¿no? Más competitivo. Sí, que estarán ahí peleando algunos para meterse en fases finales, en sectores, que quieras o no, es una experiencia bonita de vivir y ojalá alguno también pueda ir con la selección de Castilla y León convocado, que creo que ya hay alguno de nuestro club que ya está, que va convocado. Sí. Y oye, pues nosotros siempre nos alegramos un montón con ello. Sí. Y que puedan, pues como decíamos el otro día con Uriol, poder llegar poco a poco a estas etapas senior y que, bueno, pues el que pueda y tenga hueco, poder participar. En el caso también del partido de este fin de semana, en el que decíamos, bueno, pues que ya por fin primera victoria, pero muy trabajada, muy dura. La verdad que Santander no vino a rifar nada. No, es que para mí Santander al final es un muy buen equipo. Ahí lleva, bueno, desde que bajó a plata siempre ha estado en las posiciones más altas y jugando playoff para poder subir y creo que tiene un muy buen equipo. La verdad es que era un partido que sabíamos que teníamos opciones también, porque al final creo que le podemos competir a todo el mundo, pero sabíamos que sería duro y que se tenía que trabajar él durante los 60 minutos, porque si no, sin fin, había remontado en casa, iba perdiendo y a falta de un minuto remontó 2 goles para acabar empatando contra Málaga, creo que fue, que quieras o no también es un rival que es duro. Y la plantilla que tiene, yo creo que al final es pues, que tiene tíos que son muy buenos, o sea, gente que podría también estar en Asobal perfectamente y nada, y preparando el partido pues nos fijamos un poco también en el perfil de cada uno, donde podíamos nosotros pues las cosas buenas que tenemos potenciarlas y las debilidades nuestras pues intentar que de alguna manera no las encontraran ellos. Próximo partido. Ya es que esto no para nunca, o sea, terminamos con uno y estamos preparando el siguiente. Sí. ¿Qué podemos decir del rival? Benidorm es un rival para mí muy difícil también. O sea, al final ¿Pero por los extraños comportamientos que pueda tener? Sí, o sea, es verdad que los resultados creo que engañan un poco. Benidorm para mí es un equipo que tiene que estar arriba 100%, al final viene de Asobal y quieras o no, es un equipo para mí candidato seguro a estar luchando por subir otra vez. Creo que, bueno, lo que te comentaba ahora, que al final los resultados que están haciendo engañan un poquito. Creo que también tienen alguna que otra lesión que se nota, pero es verdad que tiene un 7 inicial que son gente con mucha experiencia. Tiene gente como Moscariello, el pivote, que es de selección argentina, muy bueno. El chico de Logroño, que es un tío de 2 metros y algo que es muy bueno también. Un central muy jugón, extremos que son muy buenos finalizadores. Una portería también muy bien. Te digo, en general es un equipo que yo creo que va a estar luchando seguro. Que a veces los equipos pues, empiezan un poquito mal y luego ya empiezan a ganar, lo que decíamos un poco también de las dinámicas. ¿Cuántos partidos a la semana se puede ver Boudan a cualquier semana, de media? ¿De rivales o de balonmano? Pues tanto de rivales como de balonmano. Bastantes, la verdad que este año bastantes, porque también con mi tiempo libre me gusta. Y como tenemos mucho viaje, al final me pongo a ver algún partido, también sigo mucho Granollers, por ejemplo, amigos que tengo en otros equipos e intento ver aunque sea un trocito, un ratito de cada uno. No sé, te podría decir unos 12, 15 partidos tranquilamente, sí. Está muy bien, ¿eh? No enteros, porque hay veces que no me da, pero eso, que estás en casa y te lo pones un ratito, o estás en el bus y te ves 1 o 2 partidos, pero sí unos cuantos. De la liga, de lo poco que llevamos, ¿alguno que haya sorprendido especialmente de los rivales?
A Agustinos te diría. La verdad que Agustinos siempre creo que Agustinos es un rival a tener en cuenta, pero creo que ha hecho un inicio brutal. No ha perdido en ningún punto, ganando en campo de Ibiza. Creo que fue Agustinos y ganó, sí. Este fin de semana también ganó a Naitasuna, Agustinos, que Naitasuna es un rival también duro, que viene de bajar de Asobal. No, se ha reforzado muy bien, ha incorporado 2-3 jugadores muy buenos, que ya con mucha experiencia en plata. Y creo que es un equipo que, bueno, que hará pensar a la gente un poco distinto, porque todos pensábamos que estaría en media tabla a lo mejor, y no, yo lo veo con muchas opciones de estar arriba, si sigue así, seguro, segurísimo. Nos los vendes todos muy buenos, ¿eh? Bueno, es que en plata hay mucho nivel, o sea, al final en plata es una categoría donde todos los equipos tienen fichajes, al final es profesional. Y hay plantillas muy buenas y cada partido es durísimo. También lo bueno es que al final le puedes ganar al primero como perder contra el último, o sea, esto es el día a día. ¿No? Sí, yo creo que plata es una liga donde te exige muchísimo. Tanto físicamente como mental. O estás o si no lo vas a notar. Pues no nos queda nada más que decir, Bogdan, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, para poder conocer un poquito más también del balonmano Soria, para conocer un poquito más de este partido y sobre todo pues también al segundo entrenador, al que bueno pues desde ya le decimos también que está a su casa, cuando quiera pues aquí encantados de recibirle y mucha suerte contra Benidorm, a ver qué encontramos. Esperemos ganar, yo creo que sí. Yo creo que opciones hay y lucharemos por ello. Pues muchas gracias. A vosotros. Pues le dejamos a él y también a ustedes, recordándoles como siempre que volvemos en tan solo 7 días, será el próximo lunes aquí en El Remate, y también les recordamos que toda la agenda previa, todo el análisis previo antes del fin de semana lo podrán encontrar en la antesala y además todo el deporte en Canal 9 Deporte. Así que muchas gracias y muy buenas noches.